Listo, pues creo que ya está grabando. Muy buenas, chicos. Pues bienvenidos. Como bien dice el título, hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre el cerebro dividido y la diferenciación hemisférica, porque como ya sabréis, el cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y lo que vamos a ver hoy van a ser algunos experimentos que yo creo que están muy chulos sobre cómo se dividen estos dos hemisferios y cómo, aunque no lo creamos, aunque nosotros nuestra conciencia y nuestra percepción sea de manera unificada y total y holística, la realidad es que estos dos hemisferios pueden trabajar de forma separada. Y hay experimentos muy chulos al respecto y es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Como siempre digo, vamos a pasar muchas cosas por encima, la vamos a hablar de forma superficial, porque trato en la manera de lo posible que sea sencillo, en no profundizar demasiado para no liaros, pero sí es cierto que pueden pasar dos cosas, que tanto que profundice mucho y no entendáis, o como que queráis saber más a fondo sobre algo que lo explique de manera superficial. En todo caso, ya sabéis, el chat está ahí, podéis preguntar de lo que queráis y lo hablamos y lo comentamos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hablar un poquito sobre los cerebros, los hemisferios y las comisuras cerebrales, que es la que une los dos hemisferios. Nosotros tenemos aquí un cerebro, pero sabéis que el cerebro tiene dos partes. Está el izquierdo, estaría aquí el izquierdo y aquí el derecho. Y la parte esta del medio está dividida. Y lo unen unas partes que se llaman comisuras, comisuras cerebrales. Que la más famosa, la más importante es el cuerpo calloso. Digamos que es como la más grande, ¿no? Entonces son las comisuras, las que unen ambos hemisferios. Luego vamos a hablar sobre algunos casos humanos en los que estas comisuras pueden ser dañadas o por cirugías se extraen y pasan cosas muy chulas, pero lo vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Primero vamos a comentar un poquito por encima cómo funcionan cada hemisferio y qué diferencias tienen, de manera muy superficial. No sé si lo sabéis, pero por lo general el hemisferio izquierdo es el predominante en el lenguaje, es el que procesa el habla, los sonidos, la lectura, la escritura, todo lo que tenga que ver con lenguaje es izquierdo. Casi el 90% de las personas tienen el lenguaje lateralizado en el hemisferio izquierdo. Mientras tanto, el derecho procesa otro tipo de información diferente, ¿de acuerdo? Principalmente se dedica al procesamiento emocional, al procesamiento de sonidos no lingüísticos, por ejemplo la música, que esto es algo que a mí me parece curioso, ¿no? Que el hecho de que la palabra hola pueda diferenciarse de este sonido y saber que es completamente distinto el golpeteo que yo doy, cuando a la hora de la verdad, cuando tú te vas a lo básico, en realidad los dos sonidos son solo ondas con un tono y una frecuencia. Sin embargo, luego en otro directo, si queréis, hablamos de la audición. El izquierdo es capaz de diferenciar uno y otro y saber cuándo este lo tiene que procesar porque es habla o lo tiene que procesar este porque es música o cualquier otro sonido, ¿de acuerdo? La memoria espacial y el procesamiento espacial también está principalmente lateralizado en el derecho. Pero sí, antes de seguir, dejar una cosa clarita, y es que aunque tengamos muchas veces la concepción de no, un hemisferio procesa todo, y decir que el hemisferio derecho procesa absolutamente todo el procesamiento espacial, es falso o erróneo, porque la realidad es que aunque en los experimentos luego veamos que sí, que el derecho puede ser un poco superior, y es superior, pero no es como totalmente superior y absoluto, ¿vale? Luego lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando normalmente las lesiones, como hemos dicho, en el hemisferio izquierdo producen problemas de afasia, es decir, de no poder hablar, de apraxia también muchas veces? La apraxia, para los que no lo sepáis, es básicamente al coordinar movimientos voluntarios. Por ejemplo, yo aquí en la cama tengo un borrador de la pizarra. La apraxia sería el yo querer coger ese borrador y el movimiento tan sencillo de hacer así voluntariamente, no poder hacerlo porque no lo coordino. Entonces un paciente con apraxia empezaría a hacer sí y a mover el brazo raro y a cerrar los dedos antes de tiempo y le costaría mucho coordinarlo de manera voluntaria. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito por encima de cómo podemos ver qué hemisferio hace cada cosa, ¿no? Porque diréis, joder, ¿y cómo sé yo que esto es el lenguaje o cómo es que esto es el derecho que procesa base espacial? Aunque actualmente diréis por la resonancia magnética funcional, donde podemos evaluar cerebros que ahora se activan, los primeros experimentos, ¿sí? En pacientes con humanos principalmente, porque con ratas y animales, como sabéis, podemos legalmente o éticamente abrirles la cabeza, destrozar el cerebro y luego ver qué pasa. Por alguna razón con humanos eso no es ético. No es ético abrirle la cabeza y meter una batidora a ver qué pasa después en su cerebro, ¿no? Entonces, en humanos se hacen, digamos, anestesias reversibles. Lo que se hace es que se anestesia un hemisferio cerebral a través de la prueba de amital sódico.
¿Sí? Entonces, este se llama el test de WADA. Sorpresa, sorpresa, ¿por qué? Porque el tipo que lo inventó se llama WADA, así que ya está. Entonces lo que hacía WADA era que inyectaba por la carótida de uno de los lados del cuello, según el hemisferio que queramos dormir, inyectaba mital sódico y eso lo que hacía era que, bueno, pues si lo inyectamos en el derecho, pues toda esta parte se inhibe. O si lo inyectamos en el izquierdo, toda esta parte se inhibe. Entonces, ¿qué hacía? Pues hacía esta prueba de mital sódico, dormía el hemisferio izquierdo, que es el del lenguaje, ¿sí? Y presentaba entonces unas tarjetitas con unas fotos o con unos nombres. Bueno, no sé, por ejemplo, una tarjeta que salía un árbol. Y el paciente despierto le preguntaba, oye, ¿qué hay en esta tarjeta? Y el paciente con el hemisferio izquierdo dormido, que es el del lenguaje, no sabía decírtelo, se quedaba callado, se quedaba mudo, porque este hemisferio procesa el lenguaje y está dormido, entonces no hay lenguaje, aunque su derecho funcionase bien. Luego al contrario, dormía el derecho, le presentaba la tarjetita con un árbol y ahora el izquierdo que sí está bien puede decirte, sí, es un árbol, estoy viendo un árbol. Este tipo de pruebas y test principalmente se hacían para preparar luego cirugías y tal, para saber qué áreas dañar y qué áreas no dañar. Pero bueno, eso respecto a la prueba de WADA, el test de WADA. También hay muchas pruebas, hay diferentes pruebas para ver qué hemisferio es superior en qué áreas o qué funciones, como pueden ser las pruebas de escucha dicótica. Pruebas de escucha dicótica hay muchas, muchas versiones, pero como no queremos meternos aquí mucho en vereda, sencillamente vamos a decir que es presentar con unos auriculares, por un oído te digo una cosa y por otro oído te digo otra. ¿Vale? Entonces por un oído te digo unos números y por el derecho te digo otros. Esto creo que es relevante decirlo porque no lo he mencionado para los más novatillos, ¿sí? El cuerpo, el cerebro y los sentidos se proyectan de forma contralateral. ¿Qué significa esto? Que el hemisferio izquierdo procesa toda la información del cuerpo, de la parte derecha del cuerpo y también de los sentidos, aunque esto es entre comillas, que luego lo vamos a ver, por ejemplo, en la visión y la audición, pero básicamente aquí vamos a tener una persona humana, vamos a ver cómo lo dibujo. Ya sabéis, chicos, que dibujo horriblemente mal, ¿sí? Pero no pasa nada, espero que al menos sirva para ver. La parte derecha del cuerpo, ¿sí? Se procesa con el hemisferio izquierdo y la parte izquierda del cuerpo se controla con el derecho. Es decir, está cruzado, por eso se dice que se procesa de manera contralateral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en la escucha dicótica? Para no meternos en vereda, aunque luego el sonido, la audición es mucho más compleja y hay cierto procesamiento ipsilateral, sencillamente digamos que el oído derecho, el derecho proyecta en el hemisferio izquierdo, es decir, lo que a mí me entra por aquí va al otro lado del cerebro, ¿de acuerdo? Va justo al contrario. Y viceversa, el oído izquierdo lo procesa en el lado derecho del cerebro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba con la escucha dicótica? Donde yo tengo unos auriculares y unas cosas me dicen, y por un lado me dice una cosa y por otro otra. Que como el hemisferio izquierdo es el que mejor procesa el lenguaje, tenía mejor rendimiento en lo que había sido proyectado por el oído derecho. Lo que había sido proyectado por aquí, que ha sido procesado en el izquierdo, lo recordaba mucho mejor y lo decía mucho mejor que lo que ha sido proyectado por el izquierdo. Eso a grandes rasgos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Cosas interesantes. Ya vamos a pasar un poquito a experimentos con animales, porque como veis, a priori los experimentos con humanos pueden ser aburridos, porque no podemos operar. Y a mí me molan mucho los experimentos o las investigaciones donde podemos abrir cerebros, podemos dañar zonas y ver lo que pasa, porque son más interesantes. Y bien, como sabéis, he dicho que lamentablemente PACMA, bueno, no, en general la ética humana no nos permite abrir cerebros humanos, ¿sí? Pero mientras PACMA o Greenpeace no se meta mucho, podemos abrir cerebros de animales. Entonces, Mayer y Sperry, que eran unos cracks, se dedicaron a abrir cerebros de gatetes. Los cabrones mataron como a 20 o 30 gatetes solo porque querían investigar algo. Se inflaron a matar. Y luego vamos a ver que es que no contentos con matar gatos, se pusieron a matar monos. Porque los monos dan más dinero en la investigación y eso mola más. Pero bueno, independientemente de la ética de abrir cráneos animales, Merry y Sperry quisieron investigar esto del cerebro dividido de una forma muy, a mi parecer, interesante o curiosa. Cuando tú abrías a los gatetes, sí, vamos a poner, a ver cómo dibujo yo aquí una cara de gatete. Bueno, sencillamente digamos que sencillamente la cabeza del gatete, aquí vamos a poner los ojos, ¿sí? Aquí están las pupilas, y aquí tienen las orejas, y aquí, bueno, y este es el bigote, que tiene sus bigotillos, y joder, y ya está, y esta es la cabeza del gato.
No es una cabeza muy realista. Si tenéis un gato con esta forma, por favor, matadlo, porque ese gato va a desear morir. Pero espero que para ejemplificar sirva, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hacía con estos gatos? Le abría el cráneo y le quitaba las comisuras cerebrales. Esto de aquí lo eliminaba. ¿Qué pasaba cuando tú operabas eso y lo cortabas? Que los dos cerebros ya no están conectados entre sí. Funcionan de forma totalmente distinta. O sea, de forma totalmente independiente. ¿De acuerdo? Ya no hay conexión entre los dos cerebros. Cada uno funciona por su lado. Al principio, estos animales, a priori, parecían funcionar bien, ¿vale? No tenían problemas, o sea, habían sacado una parte muy grande del cerebro y los gatos seguían funcionando bien, no parecían tontos ni idiotas y seguían en su jaula comiendo, haciendo sus cosas y su vida. Pero hicieron experimentos muy chulos, principalmente sobre el aprendizaje. Bien, ¿qué hicieron después? Esto es algo complejo de explicar, pero quiero dejarlo claro porque puede ser relevante a la hora de entender cómo funciona el cerebro y cómo funcionaban estos experimentos. Esto es un pequeño inciso sobre cómo vemos, ¿vale? El quiasma, porque lo que hicieron en este experimento es cortar el quiasma óptico también. Nosotros tenemos aquí dos ojos, humanos, animales, de lo que sea, todos son más o menos iguales, no hay mucha diferencia. Sí, es verdad que hay animales que ven una mayor gama de colores, otros que ven menos, pero bueno, eso no nos interesa. Y los ojos lo que hacen es que se cruzan algunas veces. Entonces tenemos aquí el campo visual derecho e izquierdo, ¿no? Esta es la parte que ven los ojos. Esto es lo que ven los ojos, el huequito de aquí. Esto lo podemos dividir en el medio en dos partes. Está el campo visual derecho del ojo derecho y el campo visual izquierdo del ojo izquierdo. Y aquí igual, el campo visual derecho del ojo izquierdo y el campo visual izquierdo del ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque esto veremos que luego proyecta en una forma en un lado distinto de la retina. Es decir, aquí, si sabéis que los rayos van cruzados, pues la parte derecha se proyecta aquí en esta parte de la retina y la parte izquierda se proyecta en este lado. ¿Vale? Y aquí igual, esta parte se proyecta aquí y esta parte se proyecta aquí. ¿Vale? Y luego, ¿cómo suben los nervios visuales, las fibras ópticas al cerebro? Suben contralateral e ipsilateralmente, porque hacen un cruce en el quiasma óptico. ¿Qué significa esto? Que a priori parece muy complejo, pero que es una tontería. Sencillamente, bien, la parte derecha se procesa sobre todo en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Es decir, como veis, el derecho, solo los campos visuales derechos se procesan en el izquierdo. ¿Por qué? Como veis, el derecho de aquí, del ojo derecho, se proyecta aquí. Y aquí el quiasma hace así, y se va para este lado, ¿de acuerdo? Mientras que el izquierdo se proyecta todo el campo visual izquierdo en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque este que se proyecta aquí sigue recto hacia arriba, ¿de acuerdo? Y se proyecta en su lado cerebral, en el derecho. Bien, aquí en el otro ojo ocurre lo mismo. El campo visual izquierdo se cruza y se va al otro lado, que es el derecho. Y el campo visual izquierdo del ojo y el campo visual derecho del ojo izquierdo se cruza, ¿sí? Y se cruza hacia allá. Bien, entonces hace lo del quiasma. No, perdón, esto no se cruza, joder, me he liado, ¿ves? ¿Ves? Esto no puede ser, este sigue para arriba. Vale, todo bien. Entonces en este cruce de líneas, ese es el quiasma óptico, donde aquí los ojos, por alguna razón, no sé biológicamente muy bien por qué, pero bueno, la cuestión es que se cruzan, no proyectan directamente al mismo lado. Si nosotros lo cortamos, esto lo borramos, ya no hay cruce, te va a tomar por culo, bien, ya no está proyectando esa parte del cerebro. Esta parte de aquí, este campo visual, está cegado, ¿sí? Ya no ven por aquí. Entonces los experimentos estaban muy chulos, a mi parecer, muy guays, porque lo que hacían era algo muy simple. Después de de sacarle las comisuras cerebrales, sacar medio cerebro, cortaban el quiasma óptico también y ahora le ponían un parche en el ojo al gato. Aquí esto se lo cegaban, es decir, este ojito aquí cegado, un parche, no veían nada, un parche de pirata. ¿Bien? ¿Qué ocurría en esta situación? El ojo del gato solo veía por este lado, ¿no? Es decir, solo proyectaba el campo visual izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho estaba cortado en el quiasma óptico, de forma que esto no vale para nada, esto no va a ningún lado, entonces solo estaba viendo con esta parte del campo visual, que se proyectaba en el hemisferio derecho. Muy bien. Entonces, esta parte de visual, ¿sí? Se está proyectando en el derecho. Vale. ¿Qué hacía en este experimento que a mí me parece muy chulo o muy interesante? ¿Ok? Lo que hacía es que a estos gatetes les hacía unas pruebas. Les enseñaba unos cuadrados y unos círculos. Unas tarjetitas con un cuadrado y un círculo. Hay un cuadrado de mierda hecho, la verdad. Pero bueno, y le enseñaba a los gatos que si tocaban el círculo,
les daba comida. Y si tocaban el cuadrado, no pasaba nada. Entonces estos gatos con un parche en el ojo cegado donde solo procesaban con el hemisferio derecho, es decir, todo lo que estaba viendo el gato, todo lo que estaba haciendo era con el hemisferio derecho, ¿sí? Estaba aprendiendo el gato que el círculo me da comida. Después de 20, 30, 50 ensayos, ¿ok? El gato había aprendido de sobra que el círculo me da comida. Muy bien. Y ya después de 50 ensayos tú ves que le pones el círculo y el cuadrado y el gato siempre va al círculo porque sabe de sobra que eso da comida. Y aquí viene la parte que a mí me parece chula del experimento. Cuando cambiamos el parche de ojo, es decir, todo lo estaba procesando con el hemisferio derecho. Si ahora le cambiamos el parche de lado, empezará a procesar con el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y esa misma tarea, ahora el parche se lo ponemos en el otro lado, ¿sí? Aquí igual, se lo tapamos en el otro. Y esa misma tarea, que llevaba 50, 20, 100, las que fueran ensayos, haciéndolo perfecto, que la había aprendido a la perfección, en el mismo puto gato, de repente no sabía hacerla. Le habíamos cambiado de lado, pero el hemisferio derecho, que es el que había aprendido, no podía comunicarle al izquierdo el, oye, es que esto funciona así. No, ahora el gato tenía este hemisferio completamente separado que no ha aprendido nada. Llegaba la tarea de los círculos y los cuadrados y el gato no tenía ni puta idea de a cuál irse porque no había aprendido con ese lado del cerebro. Esto mismo, que a mí me parece súper chulo, porque esto prueba que cada hemisferio puede aprender de manera escindida y separada, ¿sí? Y que un hemisferio aprenda una cosa no implica que el otro la sepa. Por ejemplo, vosotros mismos podéis, si sois zurdos o diestros, si sois diestros, intentad escribir con la mano izquierda. ¿Qué pasa? Que no tenéis ni idea, escribís muy mal. Escribís un poquito, porque al fin y al cabo vuestro hemisferio izquierdo está mandando cierta información de cómo son las letras, pero no lo habéis aprendido con este hemisferio. Con el derecho, que es el que está controlando la mano izquierda, no habéis aprendido a escribir, y por lo tanto, aunque con el otro sí escribís muy bien, con el izquierdo, con la mano izquierda no tenéis ni idea, porque no lo habéis aprendido. Y bueno, es algo que a mí me parece muy interesante. ¿Qué pasó después? Después de hacerle todas estas putadas a los gatos y ganar el odio de todos los amantes de los gatos y de todas las protectoras de animales, Sperry Myers, Mayer y Sperry, perdón, es que si lo dices en el orden que no es, los investigadores se cabrean. No sé muy bien por qué, pero bueno, tienen mucho ego. Decidieron que los gatos no eran suficientes y que era mejor probar con monos, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron exactamente lo mismo con los monos. Comenzaron a comprar monos, a ganar subvención para su investigación, a cobrar un buen taco de dinero, no lo vamos a negar, pero en pro de la ciencia al menos. Pero bueno, no vamos a meternos en debates éticos. Y la cuestión es que con los monos hizo lo mismo. Le cortaba las comisuras cerebrales, es decir, los cerebros ya no estaban conectados a ambos hemisferios, estaban separados, ¿ok? Y a estos monos les ponía a hacer rompecabezas con una mano. Es decir, con la mano izquierda les ponía a hacer un puzzle. Y hacían el puzzle y les daba comida y les hacía bien. Hacían el puzzle 20 veces, lo habían aprendido muy bien. La mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho, lo había aprendido bien. De repente le bloqueaban esta mano y le hacían hacer el mismo puzzle con la derecha. ¿Qué pasaba? Que de repente el mono, de la misma forma que antes le pasaba a los gatos, lo que llevaba 20 veces haciéndolo perfecto, no sabía hacerlo, no lo había aprendido. ¿Por qué? Porque lo había aprendido con el hemisferio derecho, que es el que controla la mano izquierda, y cuando le has cambiado de hemisferio, al no haber comisuras que puedan conectarse entre sí y decir, oye, vale, es que hemos aprendido esto, puedes ponerlo tú en práctica a hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo dice, no, porque aquí no hay conexión y no le está mandando ningún mensaje, y es una mierda, ¿vale? Entonces, de repente el mono no tenía ni idea. Son cosas que a mí me parecen muy chulas cómo un cerebro puede actuar de manera separada, ¿no? Y cómo en realidad tenemos prácticamente, se podría decir que dos cerebros. Al final, muchas de las percepciones o conciencia que tenemos, no nos damos cuenta de que es la suma de muchos pequeños procesos que se integran de forma inconsciente y dan pie a toda la realidad que vemos. Pero lo cierto es que en el cerebro hay muchos procesos separados que, joder, si lo piensas, es jodido integrarlos, ¿no? Es una maravilla cómo nuestro cerebro funciona. Por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema, existe una patología que es la cinetopsia, donde la gente no puede percibir el movimiento. Pensad que la visión se percibe de varias formas. Hay una parte que procesa color, otro procesa profundidad, otro procesa movimiento. Pues esta parte que procesa movimiento, si por las mil razones de derrames cerebrales, accidente cerebrovascular, lesión o lo que sea, se daña, las personas con acinetopsia no son capaces de percibir movimiento. Y esto que estáis viendo de manera integrada, de cómo muevo la mano,
quizás ellos, en vez de verla así seguido, quizás lo estén viendo, no sé si habéis intentado jugar a un juego con lag o sin la suficiente potencia, que va así, va a trozos. Pues a estos pacientes les pasa algo similar. No sé, son curiosidades que a mí me mola mucho cómo funciona el cerebro y cómo es capaz de integrar tantos estímulos y que quede tan bien en nuestra conciencia, donde todo parece perfecto y maravilloso. Pero la realidad es que no es así. Bien, esto es con animales, pero es que resulta que tenemos pacientes también humanos donde se han hecho experimentos que a mí me parecen interesantes o chulos. ¿Sí? Porque bueno, ya hemos dicho que legalmente o éticamente no podemos abrir a cabezas de humanos al tuntún y empezar a cortar para ver qué pasa. Pero, por suerte para la investigación y por desgracia para las personas, a veces se sufren daños cerebrales o necesitan operaciones, por ejemplo, para tratar la epilepsia. En la epilepsia, no sé si lo sabéis, las personas epilépticas lo que les pasa es que su cerebro, por alguna razón, una área cerebral empieza a activarse mucho, empiezan unas pocas neuronas y se va propagando por todo el cerebro. Y esa propagación puede ser, según la gravedad de la epilepsia, puede ser mayor o menor. Hay personas que se propagan muchísimo por todo el cerebro y sufren lo que se llama crisis del gran mal, que son muy jodidas, muy incómodas, muy graves y producen consecuencias a largo plazo considerables. En estas crisis del gran mal son las típicas que se ven en la tele y en las películas, donde la persona empieza a convulsionar, se cae al suelo, no es capaz de controlar sus músculos, pierde el control de sus esfínteres, se mea encima, quizás vomitan, no sé. Son muy desagradables para quien las sufre y bastante graves. Entonces, una de las operaciones que se hacen con estos pacientes cuando son graves, evidentemente no es la primera opción, solo cuando ya no se ha intentado todo y no se ha conseguido nada, son las comisurotomías, donde se les corta estas comisuras y de esa manera, de alguna forma, podemos evitar que la activación cerebral se propague de un hemisferio a otro, esté menos propagada, y de hecho muchos pacientes con esta comisurotomía luego no presentan crisis posteriores, con lo cual es bastante efectiva, solo que, claro, el hecho de abrir el cerebro y cortar un trozo tan grande, bueno, hay que valorar otras opciones siempre primero, pero si no queda más, es lo que hay. Y bueno, estos pacientes, igual que le pasaba a los gatos e igual que le pasaba a los monetes, tenían el cerebro dividido y funcionaban de manera dividida. Pero, como por lo general tenían la visión de los dos campos, más o menos vivían bien, controlaban bien, pero también se han hecho experimentos que a mí me parecen muy chulos en este sentido. Principalmente se usaban lentes que se llaman lentes Z, ¿vale? Porque como hemos dicho, a los gatos y a los monos les cortaban el quiasma óptico para que las líneas visuales no se cruzasen de un lado a otro, ¿sí? A estos pacientes no les podemos cortar el quiasma óptico, pero Zeider lo que hizo fue inventar una cosa que se llama lente Z, porque su nombre es Zeider, empieza por Z y muy original es, le llamó lente Z. Bien, esta lente Z, que puede parecer algo muy científico y muy chulo y muy complejo y complicado, en realidad no es más que una lente con media parte visual oscura, no es un aparato complejo, es sencillamente aquí está el ojo y entonces lo que hacía era como una especie de lente, ¿no? Aquí está la lente que veía el ojo y lo que hacía es que esta mitad la oscurecía. Y como esta mitad la oscurecía, pues solo recibía esta parte del ojo. O al contrario, oscurecía la otra parte, según qué hemisferio quisiera proyectar. No es ninguna maravilla, solo era un cristal que en la mitad estaba oscuro. Pero bueno, con estas lentes Z podía hacer experimentos también similares, donde presentaba imágenes a los sujetos y veía después cómo respondían, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que si tú le proyectas al hemisferio derecho una foto de una manzana, le preguntas ¿qué estás viendo? El hemisferio izquierdo no es capaz, como lo está procesando el hemisferio derecho y no tiene conexión con el izquierdo, que es el que controla el lenguaje, la persona no es capaz de decirte es una manzana, sino que se quedan callados. ¿Bien? Pero pueden hacer otras cosas. Quizás saben que es una manzana, no pueden decirte que es una manzana, pero su hemisferio derecho sí sabe que es una manzana. Entonces, cuando les decimos que con la mano izquierda, que es controlada por el derecho, metan la mano debajo de la mesa y debajo de la mesa ponemos objetos, ponemos un lápiz, ponemos un borrador y ponemos una manzana, le decimos, coge el objeto que creas que es el que estás viendo. Los sujetos, aunque no podían decirte es una manzana, su mano podía coger la manzana, ¿sí?
Entonces, digamos que su cerebro sí estaba procesando ese estímulo, pero como no tiene conexión con el izquierdo, no es capaz de decir lo que es, aunque sí tenga conciencia de lo que es, ¿sí? Entonces, había también otro tipo de experimentos que a mí me parecen muy chulos, ¿sí? Que es, no sé si habéis escuchado alguna vez el fenómeno de la mano alien, o de la mano que ayuda, que es esto de que una mano va por separado de la otra y funciona distinta y hace cosas raras. Fenómeno que a mí me parece chulo, interesante. Y bueno, lo que pasaba con estos sujetos que habían sufrido la comisurotomía, con estas lentezetas, digamos que le proyectan a cada hemisferio una imagen distinta, ¿no? Entonces al hemisferio izquierdo le proyectamos un lápiz. A ver si sé dibujar un lápiz, coño. Bueno, más o menos. Aquí está el cuadrado. Joder, la verdad es que, chicos, dibujo horriblemente mal. Me doy hasta vergüenza. Me parece impresionante lo mal que dibujo. Es impresionante. Yo creo que tengo que tener también algún tipo de daño cerebral para los dibujos, porque es horrible lo mal que dibujo. ¿Sí? Y aquí está, bueno. Este es el lápiz. ¿Sí? Más o menos. Y en el hemisferio derecho le proyectaba o le enseñaba la foto de una manzana. ¿Vale? Entonces le proyectaba aquí una foto de una manzana y aquí la hojita de la manzana. Bien, ¿qué pasaba en estos casos? Que si se les pide que cojan, por ejemplo, la manzana con el hemisferio derecho, o sea, con la mano izquierda, es decir, con el hemisferio derecho, que es el que coge la mano izquierda, ¿sí? El hemisferio derecho podía coger la manzana bien, ¿no? Porque es lo que se le había presentado. Pero ahora bien, si hacemos lo contrario y le decimos que cojan la manzana con la mano derecha, es decir, con el hemisferio izquierdo, perdón, creo que lo he dicho mal, ¿no? Me he liado. O sea, si tú le pides el hemisferio que es, le pides con la mano izquierda, que es controlada por el derecho, que coja la manzana, te coge bien la manzana, ¿vale? Pero si le pides con la mano derecha, que es controlada por el izquierdo, que está viendo el lápiz, le pides coge la manzana, ¿bien? Entonces va la mano derecha, controlada por el izquierdo, va a coger el lápiz, que es el que está viendo el izquierdo, pero el hemisferio derecho, que se da cuenta de que no, es que me están pidiendo la manzana, aunque tu hemisferio izquierdo no te des cuenta porque tú estás viendo el lápiz y estás obcecado. Y en esos experimentos pasa una cosa muy curiosa. Y es que estos pacientes, la mano del hemisferio derecho, es decir, la izquierda, cuando va a coger el lápiz que no es, se abalanza sobre la otra y se la mueve a la manzana. Es decir, que el propio derecho está viendo lo que está haciendo, sabe que eso está mal y su mano actúa de forma instintiva para no, esto no es así. Esto también es lo que suele pasar con lo que denominan algunas personas el síndrome de la mano alien, ¿no? Donde una mano puede actuar de manera distinta o irracional o descoordinada. Estos pacientes también, de la misma forma, les pasa algo muy chulo. Es que no sé si alguna vez vosotros habéis intentado dibujar con las dos manos a la vez. ¿Sabes? Dibujar cosas distintas. Si yo ahora me pongo con esto a dibujar un círculo con la derecha y a dibujar un triángulo con la izquierda a la vez, no puedo, porque mi cerebro está conectado, ¿vale? Entonces, los dos hemisferios están recibiendo información contradictoria. Pero estos pacientes con el cerebro dividido pueden dibujar dos cosas independientes a la vez. De la misma forma, pueden escribir dos cosas independientes a la vez. Y no tienen problema porque no tienen interferencia. Eso es algo que a mí me parece muy chulo, ¿sí? Luego más cosas de este tipo de experimentos, que a mí me parecen muy chulos sobre el procesamiento emocional. Como he dicho, el procesamiento emocional principalmente se hace con el hemisferio derecho, ¿no? Principalmente, evidentemente no todo. Ya he dicho que la dominancia solo es muy clara en el lenguaje, pero en otras funciones, aunque hay cierta superioridad, no es absoluta, ¿sí? Hay un experimento muy chulo de Sperry y Zeidel, ¿no? Donde lo que hacía era con esta lente Z, que cegaba un ojo, cegaba un campo visual del ojo, le enseñaban a los pacientes o a los sujetos con esta comisurotomía, le enseñaban imágenes con contenido emocional, ¿de acuerdo? Es decir, le enseñaban fotos de sus perros, de sus mascotas, de sus novias, de sus amigos, gente feliz o gente también triste, ¿no? Contenido emocional en general. Entonces se lo enseñaban al hemisferio derecho, que puede procesar emociones, pero no puede hablar, ¿sí? Y pasaban unas cosas muy chulas, o a mí me parecen muy interesantes. Y es que el hemisferio derecho, cuando veía imágenes positivas, era capaz de activar conductualmente las reacciones que se supone que se esperan. Por ejemplo, cuando veía la imagen de su novia o de su pareja, el hemisferio derecho mandaba la conducta de sonreír, de activarme fisiológicamente, de ser feliz, ¿vale? Pero le preguntabas, ¿qué estás viendo en esta imagen? Y el hemisferio derecho no puede hablar, es el izquierdo. Pero como no hay comunicación entre ellos, ¿sí?
El paciente no te puede decir lo que está viendo, solo te dice que está feliz, aunque no sabe muy bien por qué, ¿de acuerdo? Y aquí viene la parte que a mí me parece interesante, ¿no? Porque en estos pacientes, a pesar de que no pueden hablar, sí son conscientes de que es algo bueno y de que es algo feliz. Es decir, su cerebro izquierdo, su hemisferio izquierdo está recibiendo algo de información. Aunque no sea la visual de es mi novia, ¿sí? Está recibiendo información de es un estímulo bueno, es feliz porque mira, estoy sonriendo, ¿no? Entonces, os voy a leer ahora un pequeño fragmento de estos experimentos de Sperry y Zeider de un paciente real que he traducido y que está muy chulo y que creo que ejemplifica muy bien este hecho, ¿no? Es, digamos, la conversación real. Esto sí lo tengo apuntado porque, vale, mira, ya sabéis que mis vídeos son más bien improvisados, lo hago sobre la marcha y solo tengo un pequeño guión absurdo y sin apenas contenido con 4 palabras aquí sueltas donde no tengo nada. Solo pone hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, experimento de Sperry. Ya, eso es todo lo que tengo. Pero evidentemente para deciros en la conversación, esta no me la he aprendido de memoria, ¿vale? Así que os la voy a leer y creo que ejemplifica muy bien lo que ocurre con estos pacientes. Recordamos, les estaban enseñando al hemisferio derecho que no puede hablar imágenes positivas, ¿bien? Entonces la transcripción de la conversación es esta. El experimentador le pregunta al paciente, le enseña la imagen, ¿bien? Y le pregunta al paciente, ¿se trata de una imagen neutra? ¿De una persona que vale la pena? ¿O una persona despreciable? Y el paciente contesta con una sonrisa. Es una persona feliz. Aquí ya empezamos a ver que, aunque el hemisferio izquierdo no está sabiendo qué persona es o quién es, no puede identificarla porque no tiene ese conocimiento, porque no hay conexión entre hemisferios, sí está recibiendo cierto feedback de su cuerpo que le dice que está feliz, por lo tanto es alguien feliz, ¿de acuerdo? Entonces el experimentador le pregunta, ¿la conoce personalmente? Y el paciente contesta, oh no, es un hombre, es una mujer, no lo sé. Entonces aquí vemos como el hemisferio propio izquierdo, que es el que está hablando, no está muy seguro, no lo tiene muy claro, ¿bien? Y el experimentador le vuelve a preguntar, ¿se trata de una figura del espectáculo o una figura histórica? Y el paciente vuelve a responder, no, simplemente... y hace así como que no sabe, no está muy seguro. Entonces el experimentador, aquí viene una parte que me parece interesante, le vuelve a preguntar, ¿es alguien que conoce personalmente? Y aquí el paciente hace algo muy curioso, que con su mano traza sobre el dorso de su mano y con el dedo índice traza una E, ¿vale? Hace así con su mano, la mano controlada por el hemisferio derecho empieza a trazar una E y el hemisferio izquierdo puede ver esa E. Y después de trazarla dice, ¡es mi tía Eddie! Y el experimentador le dice, ¿cómo lo sabe? Y dice el paciente, por la E del dorso de mi mano. Es decir, todo el rato su hemisferio derecho tenía muy claro que era su tía Eddie y sabía que era algo feliz, era algo bueno. Pero el hemisferio izquierdo no estaba recibiendo esa información porque las comisurotomías, lo que conecta ambos hemisferios, no estaban cortadas porque la habían operado para eso. Entonces, me parece muy curioso que, claro, hasta que no hace así con su mano para que el hemisferio izquierdo pueda ver, mira, es una E, y ya el hemisferio caiga, el hemisferio izquierdo caiga, ah, la tía Eddie, claro, por eso estoy feliz, por eso me gusta, no sé qué, la E de Eddie. Y ahí es cuando ya, digamos que lo identifica. Bueno, eso es un experimento que se hace con humanos. Tened en cuenta que este tipo de experimentos son complicados de hacer, más que nada por el número de sujetos. No es fácil ir por la calle y encontrar gente que tenga comisurotomías hechas. No es muy sencillo porque no es una operación que se haga muy a menudo. Pero bueno, en general, esto era todo lo que quería comentar sobre todo el tema del cerebro dividido. No sé si alguien tiene una pregunta o haya algo sobre lo que quiera profundizar o saber más, porque ya sabéis que siempre, aunque a veces se me vaya un poco la olla y puede ser que meta conceptos que no estén muy claros o que quizás no os interesen o que profundice demasiado, por otro lado, hay veces que paso cosas por encima que os pueden gustar, os pueden interesar. Entonces, si tenéis algo que comentar, decir, pues ahora es el momento y podemos hablar un poquito de eso. Caso contrario, pues esto es más o menos todo lo que quería contar sobre el tema del cerebro dividido. Evidentemente hay muchas más cosas que contar. No sabía si meter algo más sobre las funciones del lenguaje, sobre las áreas de Wernicke, de Broca y todo eso. Pero creo que eso al final he decidido que mejor para otro vídeo, porque si no se iba a hacer muy, muy largo. Así que nada, para el próximo vídeo no sé muy bien lo que haré. Quizás lo haga sobre trastorno bipolar o incluso... He pensado hacer un vídeo sobre el Implicit Association Test, que es como procesamos los estereotipos y las creencias de manera implícita. Hay experimentos muy chulos con eso.
es más eso, sobre el tema de estereotipos, sobre el racismo, sobre la xenofobia, el feminismo, el machismo, todo eso, que aunque no lo creamos, aunque muchas veces pensemos que somos superiores a eso, en realidad son experiencias muy subjetivas e implícitas, bien, que aunque a nivel consciente podamos combatir, lo cierto es que desde pequeños nos han mandado muchos mensajes que ya tenemos implícitos en nuestra persona y que este test, el Implicit Association Test, nos muestra que aunque creemos que somos los más buenos y no somos racistas para nada, lo cierto es que no. Muchas veces somos más de lo que creemos, aunque luego conscientemente podamos actuar en consecuencia a pesar de estas creencias. Bueno, eso por encima. Bueno, eso ya veremos si hago el vídeo de eso o no lo sé, porque ya sabéis que yo resulta que llega el día. Este vídeo de cerebro dividido creo que lleva 4 semanas diciendo voy a hacer el vídeo de cerebro dividido y luego hacía otra cosa. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no tenéis más preguntas, damos por terminado esto y nada, muchas gracias por estar por aquí y cualquier cosa me comentáis, me habláis, lo que sea. Hasta luego.